Voces de cambio, educación, política, economía, ciencia y tecnología, salud, cultura y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio. En las Voces de Cambio. Bueno, estamos aquí en el programa de Voces de Cambio y tenemos a un compañero, profesor, investigador, Eduardo Nava, de la Universidad y de la Facultad de Economía. Bueno, días. ¿Qué podemos decir de Eduardo? Pues tienes un currículum amplísimo, Eduardo, investigador del SNIT, y me estabas diciendo ahorita. Bueno, pues queremos platicar sobre la problemática del sindicato, de los profesores, la problemática de los profesores y del SPUM, a lo mejor así podríamos ponerle. Y bueno, estamos hablando de las jubilaciones, de ahí un reglamento de ingreso, permanencia y promoción de los profesores, las promociones que tiene 5 años que no las hacen efectivas, el pago con dificultad, o sea, nos estaban diciendo que a lo mejor no había dinero para pagarlos hoy, y pues a lo mejor pues la vida sindical, ¿cómo la ves, Eduardo? ¿Por dónde quieres empezar? Bueno, pues se puede empezar por decir que apenas antier fue aniversario de nuestro sindicato, el Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana, como hoy es aniversario de la Universidad Michoacana, que está cumpliendo 98 años, nuestro sindicato cumple 39 años de haber sido fundado, pero creo que ambas instituciones pasan por uno de sus peores momentos en la historia. Se habla constantemente de la crisis financiera de la universidad, que no es solo financiera. Creo que sí hay una crisis moral que no se ha podido revertir, hay una crisis política, hay poca credibilidad en la Universidad Michoacana hacia el exterior, sobre todo en la sociedad michoacana, a pesar de que a nivel nacional sigue siendo una institución con un amplio reconocimiento, con una solvencia moral importante, pero creo que sí, al interior de la sociedad de Michoacán se ha desgastado esta figura. Y el sindicato también creo que vive una etapa de estancamiento, de falta de propuestas, de ausencia de logros. Hace ya varios años, unos 7, 8 años, que no hay avances importantes en materia laboral para los trabajadores académicos, y sí, en cambio, la amenaza de echar atrás, de reducir algunas de las prestaciones y de las conquistas laborales que se han tenido en otras etapas. Es notorio el tema de las jubilaciones, al cual se le culpa muchas veces de la crisis financiera y de los problemas que enfrenta la universidad. Hay que decir que esto no es realmente así. Las jubilaciones como prestación laboral, como conquista de los trabajadores, pues se han sostenido durante mucho tiempo y no son realmente la causa de la crisis financiera de la universidad, aunque ahora se quiera ver así. Más bien son políticas que también sabemos en nuestra época buscan echar atrás los logros de los trabajadores, buscan revertir algunos de estos avances, como se ve claramente tanto en la reforma educativa impulsada por Peña Nieto, como en la reforma laboral que se instrumentó a finales del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, ambas orientadas en contra de los trabajadores. Y en el caso de la Universidad Michoacana, pues también ha habido la intención de disminuir este tipo de prestaciones, no tanto por la crisis financiera, sino porque es una política general combatir estos logros de la clase trabajadora y de los sindicatos. Eduardo, a mí me llaman la atención muchas de esas cosas que tú dices. Tu discurso fue muy pesado al principio, pero habría como que buscarle algunas rendijitas. O sea, estamos hablando de que hay déficit, la crisis económica de la universidad, pero nos dicen que faltan 1.200 millones de pesos para concluir el año, pero yo no veo ninguna transparencia en el manejo de los recursos, ¿no? Así es. No sabemos, dicen, nos falta dinero, sí, pero
No nos dicen, mira, es por esto, estamos gastando en esto, estamos invirtiendo en esto. No sé, no hay una transparencia, ¿no? Es un déficit acumulado de bastantes años, por lo menos unos 10 años, y que se ha llegado a esta cifra de más de 1.100 millones de pesos, quizás se aproxime a los 1.200. El rector está hablando de conseguir recursos por 400 millones más para el siguiente año, lo cual no cubre las necesidades de la universidad, sino parcialmente. Lo cierto es eso, la falta de transparencia que tú señalas, el hecho de que las autoridades no han señalado a ningún responsable de los malos manejos de las finanzas universitarias. Y a lo mejor malos manejos no es de que se hayan robado el dinero, sino simplemente es en el sentido de que decimos, haberlo gastado mal. Haber mal gastado, o sea, si tú tienes 5 pesos, voy a gastar 5 pesos, no voy a gastarme más de lo que yo tengo, ¿verdad? Así es, ¿no? Entonces yo creo que ese es un problema no es propiamente un robo, sino simplemente es una malversación, mal empleo de los recursos, ¿no? Sí, lo que es evidente, por ejemplo, sí es que existe personal en exceso en la universidad, sobre todo personal administrativo y de intendencia, que muchos de ellos, se hablan entre 600 o 700 trabajadores, pues fueron contratados durante los rectorados de Jaime Hernández y Silvia Figueroa Zamudio, que ahora es secretaria de Educación. Vamos a ver si ahí también hace contrataciones sin control como lo hacía en la universidad, pero a la llegada de Salvador Jara a la rectoría, desde luego se denunció ya el déficit financiero, se comenzó a tratar en los medios y en las propias instancias de la universidad, como el Consejo Universitario, el tema de la escasez de recursos para la universidad, pero nunca se señaló la responsabilidad que tenían. El hecho es que ningún personal de la universidad puede ser contratado sin la firma de un rector. Exacto. O sea, entonces, los sindicatos se les quiere culpar, los sindicatos no contrata la rectoría de la universidad. Exacto. Otra cosa que nos llama la atención es, dices, la presencia de la universidad con la sociedad, su vínculo, ¿no? Uh-huh. Entonces nos hablan de que ahora hay una necesidad de vincular lo que se hace en la universidad, lo que se investiga en la universidad con la sociedad. ¿Crees que esto, en lugar de ir disminuyendo, no va creciendo? O sea, las investigaciones que hace la gente, pues que está haciendo eso, o sea, que es su labor, que trabajan 6 horas frente a grupo, 8 frente a grupo, y las otras 30, 32 horas haciendo investigación, pues no repercute directamente en las necesidades de la población, ¿no? Entonces, ha sido una investigación, yo según mi punto de vista así muy particular, es una investigación totalmente desvinculada de las necesidades de la sociedad propiamente. Bueno, creo que no en todos los casos, pero sí en parte. En algunas universidades públicas, también un poco la Universidad Michoacana, aunque creo que no tanto, han visto en la investigación, sobre todo una investigación que se realiza muchas veces en vinculación, no con la sociedad, sino con empresas, con grandes empresas, es decir, se trabaja un poco por encargo de estas grandes empresas para algunas tecnologías que sean aplicables a la producción o a los servicios. Esto creo que en la Universidad Michoacana es incipiente, pero sí hay ya elementos que nos apuntan también hacia eso, porque las universidades ven en esta forma de investigar un acceso a nuevos recursos económicos, ¿no? Una nueva forma de allegarse estos recursos del sector privado, del sector empresarial, podemos decir. De los bienes del país y del mundo. Y que además pues va determinando en alguna medida las políticas de la propia universidad. Insisto, creo que todavía no está muy generalizado en el caso de la Universidad Michoacana, sí lo vemos en otras universidades, la Universidad de Colima, la de Aguascalientes, universidades incluso pequeñas que tienen una población muy inferior a la de la Universidad Michoacana o universidades grandes, pero que sí se han orientado a su vinculación con el sector empresarial. Yo veo con simpatía un par de programas que ha comenzado el actual rector de nuestra universidad, Medardo Serna. Recientemente echó a andar el programa que se llama El Médico en tu Casa, donde pasantes de servicio social... El abogado creo que también en su y también la va a aplicar ahora para el área jurídica también, pero inició con el área médica, donde pasantes de enfermería, de medicina, de odontología y de ciencias de la salud, me parece que se llama una carrera reciente que existe en la universidad, también
pues brindarán su servicio social, pero vinculándose a la población. La gente puede llamar por teléfono y decir, bueno, necesito una consulta, necesito tal servicio de atención a la salud, y la universidad, a través de estas pasantes y con supervisión de los propios profesores de la universidad, pues brindarán este servicio. Se va a extender al área jurídica, digo, con pasantes de la carrera de Derecho, y eso me parece bien. Creo que otras carreras podrían hacer lo mismo, contaduría, no sé, varias carreras. Tenemos otro problema grave. Para el día 21 está emplazada la universidad a huelga, sí, por el sindicato de profesores de la Universidad Michoacana. ¿Nos podrías decir las razones, sí, los incumplimientos por parte de la autoridad, la falta de haber escuchado la demanda de los profesores, sí, o sea, es reglamentos puestos desde arriba sin ningún mediar ningún diálogo, como se hace en la reforma educativa, ¿no? Sí, tenemos emplazada la universidad a huelga para la próxima semana, el día 21, y es un problema que venimos arrastrando de unos 3 o 4 años atrás, como 3 años, del periodo en que era rector Salvador Jara Guerrero, cuando decidió imponer a través del Consejo Universitario un nuevo reglamento que no existía en la universidad. Y esto, pues curiosamente o paradójicamente, mejor dicho, porque pues, el Consejo Universitario no se ha ocupado de actualizar el estatuto de la universidad. Tenemos un estatuto de 1966, si no me equivoco, cuando nuestra ley orgánica es de 1986. Y de 1986 para acá no se ha elaborado el nuevo estatuto que vaya acorde con la ley orgánica. Sin embargo, sí se utiliza al Consejo Universitario, entre otras cosas, para emitir reglamentos, como en este caso, lesivos en diversos aspectos a los intereses de los trabajadores académicos. ¿De qué se trata? De un reglamento que se arroga el reconocer o no la validez de ciertos estudios de posgrado, dependiendo de las instituciones donde se hayan cursado. Esto para efectos sobre todo de la promoción de los profesores, es decir, un profesor puede acudir a otra institución externa, estudia una maestría, incluso un doctorado, y luego regresa a nuestra universidad y no se le reconocen estos estudios para efectos de promoción. Entonces, esto es muy lesivo porque hay casos incluso donde la propia universidad aprobó ese posgrado, aprobó apoyar con una beca al profesor que estudiara ese posgrado y luego no se le promueve, ¿no? Entonces, ¿tú consideras que el Consejo Universitario ha tomado una actitud patronal? En algunos momentos sí, particularmente en el periodo en que era rector Salvador Jara, creo que hubo un manejo totalmente centralizado. Los consejeros universitarios en gran medida se olvidaron que son representantes de la comunidad universitaria y se comportaban como meros... como diputados. Pues sí, aprobando todas las iniciativas que les presentaba el rector. Sí. Creo que en este momento ya no es tanto el control que se tiene sobre el Consejo Universitario, pero esa línea no se ha abandonado del todo, ¿no? Yo tengo todavía la esperanza que Medardo Serna tenga una política un poco diferente. Creo que se hablaba de que decía que si le entregaban la firma de los, quién sabe cuántos, 3.500 profesores de que no querían que pasara, decían que, por ahí vi alguna nota, no sé si fue un folleto en la prensa, decía que si todos le entregaban, entonces decía que echaban atrás el reglamento este. Pero también hay que hacer notar que tenemos, creo que 5 años de que no han sido promovidos los profesores. O sea, sí, se les dice, tú ya tienes tu promoción, pero no la han hecho efectiva. Entonces... Sí, esto es un problema también porque se aduce la falta de recursos financieros para pues dar validez, curso a esas promociones. Es decir, anualmente se emite una convocatoria donde los profesores participan para cuando consideran que tienen los méritos, los requisitos necesarios para ser promovidos, sobre todo estudios de posgrado, que es lo más recurrido en la actualidad, y aun cuando tengan un dictamen positivo por parte de la comisión mixta, integrada por elementos del sindicato y elementos de la administración universitaria, aun cuando tengan este dictamen positivo, se les dice, bueno, ya tienes derecho a la promoción, pero no hay dinero. Entonces, pues a ver cuándo. Y pasan 2, 3, 4 y hasta 5 años sin que se ejecute la promoción. Pero no solo ese problema, sino que el profesor sigue asumiendo las cargas de trabajo conforme a su categoría anterior. Es decir, mientras no se le paga con la nueva categoría,
también tiene que asumir todas las responsabilidades, sobre todo de docencia, que corresponden a la categoría anterior, y esto tampoco es muy... Bueno, esto no es respetar los derechos de los profesores, ¿no? Es decir, quien ya fue promovido, pues se le debe tratar como la nueva categoría que se le ha asignado. Por lo menos en su carga de trabajo. Y ahí el sindicato tiene mucho que decir, pero también creo que podría dar lugar a juicios laborales ante la Junta de Conciliación y Arbitraje o juicios administrativos para Eduardo, exigir yo al menos no desconozco si hay una lista de espera, o sea, que digan, los primeros que se les va a promover son estos profesores, después estos, o sea, no hay transparencia. Bueno, así debería ser. Debería ser, pero no existe. Existe porque hay una orden de antigüedad, es decir, las promociones más antiguas deben tener prioridad. Sí, pero no se respeta. ¿No? O sea, hay un contubernio, podríamos decir, Así que hay un es. Sindicato, sindicato, autoridad para decir, pasamos esto, o sea, se brincan la fila como Roberto Madrazo en el maratón, ¿no? Que se brinca y dice, yo voy al principio, ¿no? Sí. Yo creo que eso es una cosa que se habría que reclamarle a la autoridad y al sindicato. Sí, casi todos los comités ejecutivos han entrado en acuerdos para dividirse las promociones. Seguimos palomear a quien seguimos insistiendo, la transparencia es muy importante. Así es, no hay transparencia ni económica, ni sindical, ni nada. Hay muchas cosas que se quedan por abajo. ¿Qué te gustaría trabajar lo de las jubilaciones? O sea, ya con más detalle, o ¿qué te gustaría? Habíamos platicado de varias cosas. Bueno, si quieres hablamos un poco más de las jubilaciones, como decía, es un derecho que tenemos desde hace muchísimos años. Hay quienes han venido proponiendo, no solo desde el lado de las autoridades, hay que decirlo, ¿no?, sino como parte de una política que impulsa el gobierno federal, los gobiernos federales recientes, por ejemplo, constituir un fondo de jubilación que no existe en nuestra universidad, porque se jubila con los recursos propios de la universidad, constituir fondos a partir de aportaciones de los trabajadores, como ocurre en muchos otros lugares y en la gran mayoría de las universidades públicas también. Pero en realidad los trabajadores aportamos a la FORE, aportamos cuotas al Seguro Social, al Infonavit también. Es decir, este esquema se ha trasladado cuando en realidad somos trabajadores del Estado, porque la universidad pública es una institución del Estado. ¿Te gustaría así hablar un poquito de los honoris causa o te lo quieres pasar por...? Bueno, si quieres comentar ese evento reciente. A mí me pareció magnífica la del doctor Antonio Lascano. De Lascano Araujo. O sea, me gustó mucho porque fue el único que dijo, nos faltan 43. Claro, ese gesto... Fue muy hermoso. Fue hermoso. Desde mi punto de vista. Me parece también muy bien preparado, muy hermoso también el discurso de Elena Poniatowska. Bueno, creo que fueron los que destacaron en la tribuna al recibir... Si tú fueras parte de los que dirían eso, ¿tú le darías un honoris causa a José Narro? Está rete fea la pregunta, pero es muy agresiva mi pregunta, pero digo, ¿tú qué pensarías? Sus méritos quizás más han sido políticas que académicos realmente, ¿no? Y bueno, como rector creo que lo ha hecho bien, pero no deja de ser un cargo político. No conozco muchos de sus méritos académicos como investigador. Creo que tiene muchas cosas, pero a mí me ha llamado la atención su tibieza con la que ha manejado muchas cosas. Inclusive me acuerdo que una vez estuvo como espectador en un acto que organizó Televisa sobre la seguridad nacional, ¿no te acordarás? Entonces tú dices, qué tristeza que una gente así que sea el representante nato, sea un títere de Televisa, ¿no? Entonces a mí eso me deja mucho... Bueno, pero tampoco me asombra del todo porque finalmente es un político priista como tantos otros, ¿no? Que llegó a un cargo de dirección universitaria. Sí, él seguramente en el 68 andaba del otro lado que... No sé dónde andaba él. Seguramente. ¿Con qué te quieres despedir, Eduardo? Bueno, agradeciendo la invitación que me has hecho, Leopoldo, a participar en este programa, Voces de Cambio, que es mi casa, soy colaborador también de Cambio, y siempre me da gusto estar aquí con el público que nos hace el favor de vernos por este canal de televisión, o como se llame, de Cambio. Yo creo que lo que tenemos que, para mí es lo más importante, Internet. seguir insistiendo en la transparencia. O sea, a la fecha yo no veo transparencia en la universidad ni en el sindicato. Y son de las cosas que, aunque Peña Nieto lo dice, pues no, en ninguna parte se cumple. Por supuesto, menos en la casa del patrón, ¿verdad? Así es. Bueno, pues gracias, Eduardo. Hasta luego, Polo.
Voces de cambio. Educación, política, economía, ciencia y tecnología, salud cultura. y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio. En las Voces de Cambio.